Hola amigos, bienvenidos a esta charla. Lo que van a ver y escuchar a continuación es un resumen de las aves que uno puede encontrar y ver a diario en la región metropolitana de Chile. A través de la audición y la observación va a ser posible entonces que ustedes puedan identificar una cantidad realmente mayor a lo que podrían imaginar con respecto a las aves que están en nuestra región. Varias personas que siempre me ven observar aves en los jardines, en las calles de la ciudad, piensan que en Santiago uno solo puede encontrar gorriones o palomas. Pero la verdad es que si uno prestara mucha más atención, se daría cuenta que la cantidad de especies puede superar incluso a 20 o a 30 diferentes. Entonces, para tener una mayor apreciación de las aves que nosotros podríamos encontrar en nuestra región, tendríamos que ver el mapa y darnos cuenta que hay tres grandes zonas las cuales pueden ser de interés para observadores de aves. En primer lugar tenemos los valles agrícolas, ¿cierto? Los campos de la región, una zona urbana de la ciudad propiamente tal, ¿cierto? Y finalmente un lugar muy particular que nos ofrece nuestra región, que es una zona cordillerana de gran altura y de una riqueza ornitológica bastante especial. Comenzaremos entonces con las aves de la región metropolitana y particularmente con las aves de parques y jardines. O sea, son las aves que podemos ver normalmente en nuestra ciudad, las que podemos ver a diario, las que tenemos en los patios de los colegios, en las plazas, etc. Y uno de los visitantes o habitantes más comunes que tenemos dentro de la ciudad es el zorzal. El zorzal es un ave que normalmente uno lo puede ver entre los árboles, ¿cierto? Caminando en el suelo, se alimenta sacando pequeñas lombrices y se reconoce fácilmente, para los que lo quieren identificar, por el color del pico y las patas, que en este caso es de color amarillo. El zorzal se puede reconocer también fácilmente por su canto, que es bastante melodioso y que destaca porque es una de las pocas aves que cantan incluso a altas horas de la noche o muy temprano en la madrugada. 4 o 5 de la mañana uno puede escuchar fácilmente a los zorzales cantando. Otro habitante bastante común de nuestras ciudades es el pequeño y amistoso chincol, que se reconoce por su moño de plumas erizables que le dan un corte muy especial en la cabeza. Las hembras normalmente no presentan este moño eréctil. Sin embargo, una forma de identificar a esta especie es precisamente por el diseño de la cabeza, que es de un color gris con unas líneas negras que lo identifican fácilmente y lo diferencian además muy fácilmente con respecto a los gorriones, que son aves de un tamaño muy similar y un colorido también muy parecido. Esta especie, que es muy abundante en nuestra región y particularmente en Chile, tiene muchas subespecies que se diferencian también por algunos rasgos particulares en el diseño de la cabeza. En el primer caso, el chincol sanborni tiene un tamaño levemente superior, pero además las líneas de la cabeza son mucho más delgadas. A diferencia del chincol australis, que se muestra en la figura de abajo, uno puede observar que desaparecen completamente las líneas negras. Por lo tanto, al momento de observar chincoles, una de las claves para identificar esta especie es el diseño del plumaje y particularmente de la cabeza. Bueno, ahora que ya tenemos más claro algunas de las claves de identificación del chincol y particularmente el diseño de su cabeza, podemos compararlo con la siguiente fotografía en que muestra al gorrión, donde podemos observar que efectivamente el diseño y la cabeza ya son suficientes para que uno pueda identificar y diferenciar ambas especies. Con respecto a esta última, el gorrión es una especie, aparentemente es muy abundante en nuestro país, nidifica en los lugares más increíbles y se adapta a las condiciones más especiales que tiene nuestra ciudad. Sin embargo, una de las últimas investigaciones ha mostrado que el gorrión eventualmente está desapareciendo en nuestras ciudades y su población está disminuyendo en forma continua. Incluso uno de los últimos trabajos que se han publicado indican que probablemente la radiación de las antenas celulares podría estar afectando a esta especie. Otra cosa interesante de mencionar con respecto al gorrión es que no es una especie natural de América,
sino que viene del viejo mundo, de Europa, y en la cual cuenta la historia que a principios del 1900, cerca de ahí del año 1904, se registran los primeros ejemplares de gorrión. Incluso algunos indican que probablemente la familia Cauciño fue la culpable de traer algunos de estos especímenes para, obviamente, tener algún recuerdo o revivir algunos recuerdos de la Europa de esa época. Otro pequeño habitante de la ciudad, normalmente escondido entre los matorrales, pero que sin embargo, gracias a su potente canto, uno lo puede identificar también con bastante facilidad, es el chercán. Este pequeño habitante, muy amistoso y también muy adaptado a vivir en las ciudades, nidifica en los lugares más increíbles donde puede encontrar un pequeño escondite, ¿cierto?, donde poner sus huevos y deleitarnos además con sus bellos cantos que normalmente uno puede escuchar muy temprano por la mañana. El chercán, como lo pueden observar en el mapa, es un ave bastante común, no solamente en las ciudades, sino que además es también un habitante habitual de los campos de la región metropolitana. Otros pequeños habitantes también de la ciudad, que destacan por su diseño en el plumaje, son el cachudito y el tijeral. Tal como lo dice su nombre, para reconocer al cachudito normalmente tenemos que observar con bastante atención los árboles y darnos cuenta de estos pequeños de grandes ojos expresivos y un gran moño que obviamente dan el nombre. El tijeral, por su parte, también recibe su nombre por el diseño que tiene en la cola. Si ustedes observan la figura, una cola bastante alargada, con forma de tijereta, los permite reconocer fácilmente esta especie de pequeño tamaño y que siempre anda deambulando de un lado a otro lado buscando su alimento entre los matorrales. Otro de los habitantes singulares que tenemos en las ciudades y que habitan también entre los matorrales es el fío-fío, un ave de tamaño pequeño que a veces muestra sobre la corona unas plumas que están levemente levantadas, pero una de las características del fío-fío es que es un ave migratoria y a pesar de su tamaño realiza grandes viajes en las cuales abandona el invierno de Chile y se va al Amazonas para volver finalmente todos los años durante los meses ciertos de primavera hasta cuando comienza el otoño y finalmente ha terminado su periodo de reproducción. Otra de las aves habituales que encontramos en la ciudad, pero también que están relacionadas con los campos y con las zonas cordilleranas y precordilleranas, son el jilguero y el chirigüe, conocidos también popularmente como los canarios de Chile, debido a sus bellos cantos. Acá escuchamos el canto del jilguero y normalmente son aves que las podemos ver en invierno en grandes bandadas, debido a que después de su periodo de reproducción se agrupan y uno puede encontrar en gran cantidad a ambas especies, y particularmente el jilguero, que tiende a bajar desde las zonas cordilleranas hacia la ciudad y podemos encontrarlos en grandes cantidades en nuestros parques y jardines. Otra ave interesante que uno puede encontrar en la ciudad es el mirlo, que se reconoce fácilmente por su color negro en el caso de los machos, pero un tono también muy iridiscente y brillante. Sin embargo, los mirlos no han existido desde siempre en Chile. Hace 200 años atrás no había esta especie en nuestro país. Sin embargo, en el año 1860 se reportan los primeros avistamientos, probablemente como una ave introducida en la región metropolitana y regiones aledañas. Y es así como a medida que fueron pasando los años se fue expandiendo hasta que en 1986 se registraron los primeros mirlos en el extremo norte de Chile. Lo mismo ocurre para el sur. Hay distintos reportes que van indicando cómo esta ave va evolucionando y llegando hasta la Patagonia en el año de 1980. Las hembras y los juveniles son de color café, pero también una de las cosas interesantes del mirlo es que es un ave parásita. Esto quiere decir que no construye su nido, sino que después de formar grandes bandadas en invierno, estas se dispersan al llegar la temporada reproductora y buscan nidos ajenos para poner sus huevos. Lo habitual es que uno pueda encontrar en el nido de un chincol algunos huevos de estos padres postizos,
y uno puede ver incluso después cómo los chincones más pequeños alimentan a polluelos más grandes de esta otra especie. Otro grupo importante de aves que uno puede encontrar en la ciudad tiene que ver con las carnívoras o, como uno conoce también como aves rapaces. En este caso el tíuque es una de las más habituales, una de las más comunes, y uno puede ver incluso en grupos estas aves de rapiña, que en realidad se alimentan casi de pura carroña, buscando basura en el suelo, pequeños insectos o realmente lo que uno pueda encontrar. Los tíuques dentro de las aves rapaces se reconocen por su tamaño más pequeño, su color café, y también porque en vuelo muestran alas largas, rectangulares, con puntas bastante anchas y una mancha más clara color amarillo en la punta de las alas. Bueno, y en resumen, si hacemos un buen recuento de las aves que podemos encontrar aquí en la región metropolitana y particularmente en la ciudad, normalmente podríamos llegar a un total de 50 especies diferentes. Ahora vamos a pasar al otro hábitat importante que podemos encontrar en nuestra región, que tiene que ver con los valles agrícolas. O sea, saliendo un poco de la ciudad, ver qué aves podemos encontrar, aunque algunas se comparten también con las aves de la ciudad, pero también es otro hábitat donde podemos encontrar algunas especies, al menos en mayor abundancia que con respecto a las que están en la ciudad. El queltehue es una de las aves más típicas de los campos de Chile. Se observa principalmente en bandada o generalmente también en pareja. Pertenece a un grupo de aves acuáticas, pero sin embargo se ha adaptado para vivir bien en los campos agrícolas. Normalmente emite gritos bastante fuertes que los reconoce uno cuando está en los campos con bastante facilidad y se pueden escuchar de bastante lejos. Cuando se acerca un cazador, por ejemplo un perro o un intruso, el queltehue emite algunos sonidos de alarma que son entendidos por muchos animales que también sirven de aviso, obviamente, para estar en alerta. Normalmente pone de 3 a 4 huevos grandes en el suelo, construye un nido muy básico en el cual pone sus huevos que se mimetizan bastante bien y luego de un periodo de incubación aparecen los polluelos, los cuales también tienen la capacidad de mimetizarse muy bien con su entorno. La loica es otro habitante bastante común de nuestros campos. Pertenece a la familia de los cipterios, que son una familia exclusiva de América. Normalmente son terrestres, uno los puede ver caminando, ¿cierto?, por los campos agrícolas, y tienen las partes superiores estriadas. Generalmente casi todos tienen un color bastante intenso, son bastante coloridos, normalmente de pecho bastante rojizo. Normalmente en invierno forman bandadas bastante grandes, que uno las puede encontrar, ¿cierto?, dando vuelta por los campos agrícolas. Nidifican normalmente en el suelo. Para identificar la loica no solamente hay que pensar en el pecho rojo, sino que también se nos podría confundir con la rara, que es otra ave que tiene el pecho rojo. Sin embargo, si uno observa bien, el pico es mucho más corto y el ojo es de un color rojo intenso en el caso de la rara. Otra de las aves negras que también podemos encontrar en los campos corresponde al tordo. El tordo, muy similar al mirlo, sin embargo tiene un color negro intenso, sin la iridiscencia que tiene el mirlo, que permite identificarlo, y además tiene el pico mucho más largo, es un ave más grande, con la cola más larga, y también forma bandadas, pero bandadas más pequeñas, que incluso podrían estar asociados más a grupos familiares que a grandes bandadas invernales. El tordo se alimenta principalmente en el suelo, pero puede consumir néctar de flores y atrapar insectos también de las ramas o de la corteza. En los campos también podemos encontrar algunas especies que son familiares de las palomas. En este caso, las tórtolas, que son un poco más pequeñas, pertenecen a este grupo, al igual que la tortolita cuyana, que se reconoce por su tamaño mucho menor y un plumaje levemente parecido, pero normalmente una especie que gusta de encontrarse más en el suelo que en los árboles. Aunque normalmente es más fácil encontrar o reconocer a la tórtola común, la tortolita cuyana también se puede reconocer no solamente por la mancha negra que tiene al volar, sino también por su canto, que normalmente es más común escucharlo que verla en terreno.
Otra especie muy característica también de los campos de Chile y particularmente de la zona centro-sur es la codorniz, de tamaño muy similar a la tórtola. Sin embargo, el diseño y el color de su plumaje la hacen diferenciar fácilmente. Los machos, al igual que las hembras, tienen un pequeño copete de plumas, pero también se diferencian por el color, en el cual la hembra es de un tono mucho más café y el macho de un color mucho más gris, con un diseño en la cabeza negro con blanco. Son aves que fueron introducidas en Chile y debido a que son muy prolíficas en su reproducción, que normalmente superan los 10 huevos en cada postura, han hecho esta especie una de las más comunes y habituales de encontrar en los campos de Chile. Así que no es raro encontrar pequeñas familias acompañadas por una hembra, un macho y un gran grupo de polluelos recorrer los campos y asustarse a medida que uno las va descubriendo, alimentándose por las praderas o cerca de los matorrales. La codorniz entonces no fue originaria de Chile, sino que fue una especie introducida. Y ya se habla en 1870 cerca de Valparaíso como una especie que venía casi como de contrabando. Y en 1881 ya en La Serena se registraban los primeros especímenes. Y en 1884 en Limache también se hablaba de la presencia de esta magnífica especie que con el tiempo obviamente se fue transformando en una especie habitual de nuestro país. Y así como encontramos también en la ciudad Altiuque, que también habita en los campos, un habitante también muy común, pero en cantidades muy pequeñas, normalmente solitario, es el peuco, un ave de rapiña que efectivamente es muy buena cazadora y reconocida en los campos por ser un ave que incluso atrapa gallinas, por lo tanto se ha ganado una muy mala fama en Chile. Debido a que es una especie que se podría confundir con otras aves rapaces, una de las claves de identificación es observarla perchada o detenida en algún árbol, alguna rama, y uno se podrá dar cuenta que la cola normalmente es bien larga y las alas cuando están plegadas no superan el largo de la cola, como sí ocurre con otras aves rapaces. Normalmente también tiene el dorso de color castaño, pero como vuelvo a repetir, hay plumajes intermedios que también podrían confundir con otras especies. Por lo tanto, y haciendo un pequeño resumen, si nosotros vamos al campo, a los valles agrícolas de la zona central y particularmente la región metropolitana, podremos encontrar un total de 80 especies diferentes de aves. Así que invito a todos a que podamos salir de Santiago y observar esta gran cantidad de aves diferentes que nos ofrece nuestra región. Finalmente, el tercer lugar más interesante para ir a observar aves en la región metropolitana son las zonas cordilleranas. Ahí podemos encontrar una gran variedad de aves que solo habitan en este sector y que son muy particulares incluso debido a sus hábitos y a sus características. Una especie muy particular perteneciente a una familia formada solo por 4 tipos de especies son las perdicitas. En la cordillera podemos encontrar fácilmente a la perdicita cojón, la cual tiene un plumaje muy particular que la hace mimetizarse muy bien con su ambiente. Sin embargo, gracias a sus cantos, uno la puede reconocer en el terreno. Y así como en los campos tenemos al chirigüe y al jilguero, que se reconocen por su color amarillo y por sus hermosos cantos, y además por la presencia de bandadas, particularmente en invierno. En la cordillera también tenemos la contraparte de chirigüe, en este caso el dorado, y el jilguero, conocido también como jilguero cordillerano. Aunque estos no tienen cantos muy llamativos, sin embargo los machos destacan por su color amarillo muy intenso. Otro grupo muy interesante y muy particular de la cordillera de la región metropolitana son los mineros. Son aves que anidan en agujeros o bajo la tierra, por lo tanto de ahí proviene su nombre. Todos son muy similares y la identificación normalmente
se hace a través del diseño de sus alas cuando van en vuelo, o también el largo y las proporciones que éstas tienen. Otra de las sorpresas que podemos encontrar también en la cordillera son las aves endémicas. Esto quiere decir que son aves que habitan exclusivamente en nuestro país. Es el caso de la chiricoca y de la turca, las cuales son tan características no solamente por su aspecto ni por su colorido, sino que además por sus cantos que nos facilita obviamente la identificación en terreno. Aquí escuchamos a la chiricoca con sus cantos fuertes y agitados. Aquí en este caso escuchamos ahora a la turca, perteneciente a la familia de los tapaculos, que son conocidos por su naturaleza vocal y frustrantemente escondidiza. Sin embargo, sus cantos obviamente la delatan con facilidad. Y así como teníamos tiuques en la ciudad, peucos en los valles agrícolas, en las zonas cordilleranas una de las aves rapaces también más comunes es encontrar al aguilucho, el cual se reconoce principalmente en vuelo por mostrar una cola bastante corta y con una terminal de esa cola de color negro. Normalmente los plumajes pueden ser muy variados, ya sea los juveniles o las distintas fases, por lo tanto a veces es un ave difícil de identificar y una de las mejores marcas de campo es ver el ancho de las alas y esta línea terminal en su cola. Si uno lo compara con el peuco, cuando está perchado, cuando está parado en alguna rama, en alguna roca, uno lo que observa es que normalmente la cola se ve mucho más corta y el ala incluso logra superar en largo a la cola. Otra de las aves que uno encuentra también en la cordillera región metropolitana, aunque en número muy reducido, es el cholito cordillerano. Normalmente los cholitos no son aves que viven en la cordillera, sino que son más bien aves asociadas a la costa. Sin embargo, tenemos una especie muy particular, eventualmente en cantidades muy pequeñas, y está especializado en vivir o habitar en ciénagas y zonas inundadas altoandinas donde encuentra su alimento, su hábitat para vivir y también el lugar de reproducción. Por lo tanto, es importante entender que no solamente hay que observar aves, sino que también es importante cuidar los lugares donde éstas viven y particularmente aves que están amenazadas si es que sus lugares donde habitan también corren peligro de ser alterados. El cholito cordillerano está siendo estudiado, hay un grupo de investigadores que está realizando algunas investigaciones y normalmente uno puede encontrar algunos cholitos anillados que han sido producto del registro que se está llevando para poder proteger así esta especie al futuro y entender mucho más de su biología. Entonces, para ir sumando especies y tener un recuento aproximado de lo que podríamos encontrar en nuestra región, deberíamos sumar al menos unas 45 especies que habitan solamente en la cordillera. Por lo tanto, nuestra región metropolitana o la región de Santiago normalmente podría llegar a presentar 175 especies diferentes para un observador que quiere salir a conocer nuestra avifauna. Sin embargo, es importante considerar que también un buen compañero para la observación de aves es una guía de campo y unos binoculares que siempre nos van a ayudar no solamente a identificar y reconocer especies, sino que a apreciarlas en su mayor magnitud. Muchas gracias entonces por su atención.